dando gracias en esta tarde que nos podemos reunir acá, ¿verdad? Amén. Amén. Un día que no es costumbre nuestra reunirnos, pero Dios planifica todo, porque sabe lo que necesitamos y estamos dispuestas a ello, ¿verdad? Así que gracias le damos a Dios por este momento, gracias por lo que vamos a compartir ahora. Ya hemos orado, hemos alabado al Señor y hoy día el Señor en este momento me da una palabra. Uno siempre trae a veces pensando que esto es lo que quiere el Señor que hable, pero también Dios cambia porque sabe nuestra situación, ¿no es cierto? Y lo que el pueblo necesita, lo que nosotros necesitamos. Y está en el libro de San Lucas, capítulo 8, que es una historia muy conocida, que es la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Amén. Sí, amén. Entonces vamos a basar esta prédica en el versículo 45, ¿verdad? 8:45, que dice: entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? ¿Quién es el que me ha tocado? Amén. 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 Mira Amén. qué cortito. Espérate, vas a seguir leyendo. No, estamos viendo tremendo. No, pero vamos a ir viendo también por parte. Pero lo importante es esto. El centro del mensaje es: ¿quién me ha tocado? ¿Quién te ha tocado a ti? ¿Quién te ha tocado? El Señor, ¿verdad? El Señor, y no te has dado siquiera, Él te ha tocado a ti, tú no has tocado al Señor. Y vamos a ver una actitud que tuvo esta mujer, ¿ya? Porque, por lo menos en mi caso, el Señor salió a mi camino, ¿ya? Yo no busqué al Señor, esa es la verdad. Cuando Él tiene elegido a alguien, sale al camino. Y eso no significa que porque los padres fueron pastores o mi familia son todos cristianos, simplemente el Señor se fijó en ti como ser único. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, en esta historia vamos a ver dos aspectos, dos historias diferentes en una, pero que nos van a llevar a lo mismo, que es la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, la misericordia de nuestro Señor. ¿Somos merecedores de ello? No, no, pero nos rendimos a su presencia, ¿verdad? Entonces, vemos que aquí la historia nos cuenta que él iba llegando a un lugar, le recibió multitudes, ¿ya? Porque todos le esperaban. ¿Cuántos esperan en este tiempo la venida de nuestro Señor Jesucristo? El llamado de nuestro Señor Jesucristo. Él sube acá. De los que le conocen, ¿verdad? Estamos hablando a la iglesia. ¿Cuántos? ¿Ya? Pero ¿está en condiciones? ¿Lo desea realmente? ¿Y cuáles son los motivos por los cuales quieren que el Señor llame a su iglesia? Entonces, eso lo hemos hablado otras veces. ¿Qué es lo que te mueve a querer, a desear que Él llame a su novia? Y somos parte de ella, ¿verdad? Entonces, vemos que Él iba llegando y se acerca a Jairo, ¿ya? Que era uno de los principales de la sinagoga, es decir, un personaje importante. ¿Y qué es este personaje? Se postró a los pies de Jesús, ¿ya? Que aquí no cuentan los rangos humanos, ¿te das cuenta? Él es Jesús, reyes, eminencias, presidentes, líderes, pastores, tienen que rendirse ante el Señor. Ante el Señor. ¿Por qué? Porque no es un igual. No es el flaquito, no es el amigo, no es el que está ahí arriba, no. Es nuestro Salvador. Es Dios mismo.
¿Y él por qué lo movió a este hombre? Porque tenía una hija, ¿verdad? Una sola hija, más o menos de 12 años, que estaba muriendo. Lo movió a algo que era de su familia. Era algo que no tenía respuesta. Era algo que él sabía que el único, porque había escuchado las cosas que había hecho, ¿no es cierto? Jesucristo, el por qué le seguía a la gente, eso es importante. ¿Por qué las multitudes? Si él no hubiese hecho algún milagro, si él no hubiese hecho todos los prodigios que hizo, ¿le habrían seguido? Si él hubiese hablado de salvación, soy el Hijo de Dios, ¿verdad? Y vengo para dar la vida por ustedes, ¿le habrían escuchado? No. No, ¿cierto? No. Porque siempre el ser humano se mueve por lo que ve. Por eso hay que tener mucho cuidado lo que estos ojitos ven. Porque a veces creemos que algo es tan importante, tiene tanto poder, pero no tenemos el discernimiento para saber que no es de parte de Dios. Por eso tengamos cuidados en estos tiempos, ¿verdad? Y dice que la gente la apretaba porque era cantidad de gente, todos querían estar ahí, él tenía contacto con la gente, no es que estuviera aparte o que estuviese como está en estos tiempos, que alguien famoso vaya a predicar y le van abriendo paso para que no lo toquen, no vaya a ser que le roben la santidad, ¿no? Por la unción que tiene puede caer la gente de espalda, cuando nada es de él. Nada es de él. Aquel que pierde la noción de que es un instrumento en las manos de Dios pierde todo. Después son poderes y el poder del otro lado. Pero no es unción. Entonces vemos que la gente le seguía, ¿verdad? Y dice que dentro de ello aparece una mujer que padecía de flujo de sangre, es decir, era inmunda ante ese mundo, era inmunda en esa sociedad, ¿ya? Y dice que hacía 12 años, ¿tú te imaginas una mujer de 12 años en esa situación? ¿Cómo estaría ella físicamente? Me dice, sí, fíjate que sufría anémica, sin fuerzas, ¿ya? Y dice, y pobre más encima porque había gastado todo en los médicos y ninguno pudo curarla. Bueno, antes de conocer a Cristo, de conocerle realmente, no digo de ir a la iglesia, de conocer a Cristo, de convertirte al Señor, ¿verdad? De estar lleno del Espíritu Santo, de rendirte ante Él. ¿En qué otras partes consultaste? Que el horóscopo, cosas tan sutiles, pero son del otro lado. Entonces, Dios quiere a un pueblo realmente que esté apartado. Dios quiere eso. Esta mujer venía y había pasado por muchos lugares y seguía enferma. ¿Acaso nosotros recibimos respuesta en otro lugar que no sea Cristo? ¿En su vida? ¿Hay alguna parte? Entonces dice, se le acercó por detrás. Es decir, por detrás. El Señor no la vio. Y dice que tocó el borde de su manto. ¿Cómo se arrastraría esa mujer? ¿Cómo la empujarían? ¿Cómo la tirarían a un lado? ¿Cómo la despreciarían? ¿Te imaginas el deseo, la necesidad de tocar? Ni siquiera llamar la atención. Oye, Jesús, estoy aquí. No, porque yo creo que ni siquiera tenía la fuerza para poder gritar, para poder llamar. Su último esfuerzo fue tocar el borde de su manto. ¿Cuál fue tu último esfuerzo ante Él? ¿Cómo lloraste? ¿Cómo te rendiste? En esa intimidad. En esa intimidad. Esto fue público. Y dice que inmediatamente se detuvo el flujo de su sangre. El Señor no esperó. Inmediatamente fue sana. Cuando tocó el borde del manto y Jesucristo estaba de espalda a ella.
pero todo lo que Jesucristo portaba era santo. Su ropa, ¿verdad?, irradiaba santidad. Él era santo y todo lo que portaba él en su ser era santo, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Dice que al instante se detuvo el flujo de su sangre. Al instante, inmediatamente, él era su momento, era el instante, era el momento, era el tiempo de Dios para esa mujer. ¿Y qué pasó? Y Jesús hace una pregunta que dice, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Quién? Iba rodeado, ¿no es cierto?, por Pedro y por los otros que estaban, ¿verdad? Pero, ¿qué pregunta está haciendo Jesucristo? ¿Quién me ha tocado? Si vamos todos aquí, todos lo tocan. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tú vas a Jesucristo realmente rendido, cuando ya todas las puertas ya no hay respuesta en ninguna, se te ha cerrado todo, es tu última oportunidad y buscas al Señor, el Señor sabe que tú le estás buscando. Pueden ir muchos, pero tu necesidad le llamó la atención a Él y contestó así de una. Amados, amadas, ¿sabe qué dice? Y dice, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Qué dirías tú a un hombre que va caminando rodeado de gente, ¿verdad? Y va multitud de gente y tú vas al lado de él y te dice, ¿quién me ha tocado? ¿Qué dirías tú? ¿Qué pensarías? Pero qué pregunta. Qué pregunta, qué extraño, ¿verdad? Y dice, y negando todos, dijo Pedro, porque no sabían a qué se refería, porque, claro, ¿quién tocó al maestro? Eran multitudes, iba rodeado, dice que lo apretaban, y él hace esta pregunta, dice, ellos no sabían a qué se refería el maestro, y le dan una respuesta, dice, maestro, la multitud te aprieta y oprime, imagínate. Y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero ¿cómo hace esta pregunta, pues Jesús? Si hay tanta gente, ¿cómo nos pregunta a nosotros quién te ha tocado? Todos te tocan. Todos te tocan. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Qué tremendo. Jesucristo no pasa inadvertido cuando hay una necesidad. Cuando alguien le busca a Él se da cuenta. Él se dio cuenta de que estábamos nosotros padeciendo. Él se dio cuenta, ¿no es cierto?, de qué aconteció en nuestra vida. Él se dio cuenta que clamamos a Él y seguimos clamando a Él por diferentes situaciones y Él contesta de forma inmediata o espera o simplemente no, pero Él contesta. Él jamás va a dejar a un justo sin respuesta. Amadas, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, me descubrió. Me descubrió. Dice que vino temblando. Vino temblando. Y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Qué sintió su cuerpo? ¿Qué sintió su espíritu? ¿Cómo se dio cuenta? Ella iba débil, iba mal, no podía hablar. Sin embargo, dice que tuvo fuerza, llegó temblando, ¿verdad? Y se postró a sus pies y le declaró delante de todos, mira, yo tenía esto, yo estaba inmunda. Pero Jesucristo hizo la obra y al instante fui sana.
Ella se dio inmediatamente, aceptó, recibió la respuesta de nuestro Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Ah, qué bueno. Mira, eres una más de la lista. Pasa el siguiente. No. Le dijo, hija. No le dijo mujer. Tuvo una relación íntima con ella. Él era la mujer que tocó el manto de Jesús, la mujer. Nadie le conocía, nadie sabía su nombre. Era una más y más encima enferma, hedionda, débil, pobre. Así lo vio el mundo. Pero el Señor vio un alma necesitada. El Señor vio que no tenía nada, no tenía nadie. Porque el Señor se glorifica en ese tipo de personas. Y el Señor a nosotros nos vio así. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Y qué le dice? Sí, fuiste sana. No le dijo eso. Le dijo, hija, tu fe te ha salvado. ¿Y qué más le dijo? Ve en paz. O sea, la obra ya está. Tú fuiste sana. Pero Él le dio la importancia no a la sanidad, sino a la salvación. El propósito por el cual Él venía a esta tierra. Y esa mujer la recibió. Porque le buscó. No le importó a la mujer su condición. La condición fue la razón por la cual le buscó. Y aquí vemos algo también que podemos pensar. ¿Cuánta gente busca al Señor cuando se enferma? ¿Cuántas personas al tener, ¿no es cierto?, un diagnóstico de muerte, buscan al Señor? Pero el Señor no a todo le responde. No a todo lo sana. Primero, porque es soberano. Y segundo, porque sabe por qué le buscan. Él tiene la experiencia de 10 leprosos. ¿Y cuántos más en la historia? Sanó a 10. ¿Cuántos quedaron? Uno. Tú eres la leprosa que quedó. Tú eres la leprosa que quedó. Yo soy la leprosa que quedó. Porque le creemos y queremos servirle. Amén. Y le glorificamos. Toda la gloria, toda la honra, todo es para Él. Amén. Entonces, estamos hablando lo siguiente. Él estaba hablando. Él no cayó, Él no dijo ya hice, ya pueden retirarse, aplaudan lo que hice, porque hoy en día hay un milagro y que hay fotos, que hay Facebook, que hay noticias cristianas, que hay fama, que hay aplausos, que hay reconocimiento, que hay invitaciones a predicar, que hay invitaciones a grandes eventos, que hay todo eso. Y Jesucristo, nada de eso le importaba. Qué diferente hacer instrumento postrado ante su presencia a aquellos que sacan, ¿no es cierto?, méritos de lo que Dios hace a través de ellos. Por eso que hay que tener mucho cuidado. Dice que él estaba hablando. Él era cercano. Jesucristo era un hombre cercano. Jesucristo no andaba con guardaespaldas. Jesucristo no andaba con credenciales. Jesucristo, la fama se hizo por la obra que él hizo. Jesucristo se movía por una sola palabra: misericordia. ¿Cómo se mueve hoy? Por misericordia. Aleluya. Amén. Dice que en ese momento le estaba hablando cuando llega alguien, por eso le decía, Jesucristo no olvida cuando alguien se acerca, ¿no es cierto?, a pedirle algo de corazón, siendo verdadero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él vino, ¿a quién? Venía Jairo, pero se atravesó, por así decir, no atravesó, apareció esta mujer en la multitud, pero él no olvidó lo que primeramente la había movido.
Él siguió cumpliendo el propósito por el cual había ido a ese lugar. Hacia dónde él iba, ¿dónde iba él? Él iba a ver a la hija de Jairo. Entonces dice, en ese momento le dicen, hey, no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. ¿Sabía Jesús que había muerto? Sí sabía. ¿Sabía lo que iba a hacer? Sí sabía. De hecho, él dice, no temas, no temas. Cree solamente y serás salva. No importa la respuesta que tenga, no importa el diagnóstico que tenga, no importa el fin que te ha dicho que vas a tener, no importa, porque si Jesucristo tiene un plan para tu vida, que lo tiene, dice, no temas. ¿Qué tienes que hacer? Cree solamente. Cree solamente y será, ¿cómo? Salva. Salva. Eso es lo que le importa al Señor. Entonces, vemos que entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, entró él solo, sino a Pedro, a Jacob y a Juan, que siempre ellos le acompañaban, y al padre y a la madre de la niña. Y dice que todos lloraban, se lamentaban, y él dijo, no lloréis, estate tranquilos, no lloréis. No está muerta, sino que duerme. Amados, Así es. entre paréntesis, ¿los hijos de Dios mueren o duermen? Duermen, pues, ¿verdad? Y dice que se burlaban de él, claro, habían incrédulos. Ay, ¿cómo le hace que está durmiendo si está muerta? Pues, ¿cómo no se va a dar cuenta? Está muerta. Dice que él le tomó la mano. Clamó. ¿A quién le clamó? Al Padre. Dice que nada hizo él sin la venia de su Padre. Y le dijo, muchacha, levántate. ¿Cómo habrá sido esa voz? Con autoridad. Y no necesariamente gritar, no dice que gritó, sino que clamó al Padre y dijo, muchacha, levántate. La orden levántate, tú estás durmiendo, levántate. ¿Hay algo que se oponga a la voz de Jesús? ¿Hay algo imposible para Él? ¿Hay algo que tú recuerdes en este momento que clamaste a Dios y en su misericordia Él no te contestó? Y si no te ha contestado y hay una promesa que sí va a haber una respuesta, espera, es en el momento preciso. Entonces dice que su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le diese de comer. Qué tremendo, ¿no? Sigue la vida normal. Sigue la vida normal. Dice que volvió el espíritu, se levantó una muchachita y él mandó que se le diese de comer. Mira qué tremendo aquí. ¿Cómo verías tú que ves a una persona que ha fallecido ante el humano, verdad? No que estaba durmiendo, estaba muerta. Y dice, ¿cómo ves que se levanta un muerto? ¿Ya? Pero a mí me llama mucho la atención esto, hermanas. Dice que sus padres estaban atónitos, por supuesto, su hija viva. Tenía hambre, una vida normal. ¿Quién nos dice que los muchachitos no tienen hambre siempre, verdad? Entonces vemos que Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. A él no le interesaba la fama. A él no le interesaba nada. A él solo fue, hizo la obra y se retira. Amadas, qué diferente a las formas que muchos trabajan hoy para el Señor o dicen trabajar para el Señor. Hacen las cosas por dinero, por fama, por tener puestos, por ser invitados, por un buen banquete y más encima la gloria se apropian de la gloria que es de Dios. ¿Cómo no va a estar el Señor molesto, enojado con la iglesia? ¿Cómo no lo va a estar? En la iglesia, hermanos,
Hay muchos que desean tocar el manto del Señor. Muchos. Y aunque pareciera que el Señor no está mirando, que está de espalda, que no los ve, el Señor está obrando. Amén. Y hay muchos salvos. Así es. Y hay otros que los declaran muertos. No, este hermanito ya murió. Este hermano, y no físicamente, estoy hablando espiritualmente, murió, ya no hay nada que hacer, se fue al mundo. Uf, no, ya está perdido, ya está en el infierno. Ya la gente ya lo mandó al infierno. Y se olvida que el único que se va al infierno es porque decide irse al infierno. Jesucristo no manda a nadie. ¿Ya? Solito. ¿Por qué? Porque sabiendo su palabra, no la cumple. ¿Ya? Entonces, hermanas, la iglesia de Jesucristo, oremos por aquellos que quieren tocar el manto de Jesús. Por aquellos que quieren tener realmente una conversión. Por aquellos que quieren dar su vida por Jesucristo. Por aquellos que no por emociones, sino que realmente un cambio de vida. Ese es el verdadero evangelio. Esa es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y aunque pareciera que Jesucristo no está, Jesucristo está. Amén. Así es. Y te digo que dentro de las multitudes, dentro de millones y de millones y millones, Jesucristo siempre va a contestar a algún hombre o a alguna mujer que quiera tocar la puntita de su manto. Porque Él ve el corazón. Él ve el corazón. Amadas, Él no olvida sus promesas. Él no olvida a qué vino. Él no olvidó a la hija de Jairo. No se quedó entretenido con eso. Él era Dios, pero también era hombre, estaba cansado. Tenía sed, seguro le dolían los pies. Era un cuerpo humano, necesitaba comer. Pero él tenía una tarea y nada lo detuvo hasta que llegó a la cruz y hizo la obra redentora. Amados, amadas, ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Dios. Es el que nos dio salvación. Es el que se dio cuenta cuando le tocaste el manto. Es el que se dio cuenta cuando todos te decían, está muerta, ya no, nada. Ahí está Dios. Aleluya. Amén. Esta es la palabra para este día, hermanas. Esta es la palabra para meditar y por algo es, ¿no? Señor le bendiga. Amén. Las amo y las bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.